Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este tercer día de las sextas jornadas de estudios hegelianos, Hegel en México y en Latinoamérica. Hoy tengo el gran placer de darle la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Fernández, quien muy amablemente ha accedido a darnos una conferencia magistral. Voy a presentarlo antes de darle la palabra. El doctor Jorge Eduardo Fernández es profesor de filosofía y poeta. Es doctor en filosofía. Su tesis está editada con el título Finitud y Mediación, la cualidad en la lógica de Hegel, y está publicada en Ediciones del Signo en el 2003. Ha sido director del CUSAM, el Centro Universitario de la UNSAM, en la unidad carcelaria de José León Suárez. Ha sido director de la carrera de filosofía de la UNSAM desde el 2012 al 2020. Actualmente es miembro del Consejo del Doctorado en Filosofía de la UNSAM. Es coeditor de Hegel Hoy en la editorial Herder en el 2020, en colaboración con Ricardo Espinosa Lolas y Alberto Toscano. También es coeditor de Introducción a la Filosofía, UNSAM Edita 2022, en colaboración con Silvia Di Sanza y Gustavo Cito. Dirige proyectos de investigación sobre las obras de Hegel y de Schelling. Al respecto, ha publicado varios artículos en estos últimos años. Entre ellos se encuentran El concepto hegeliano del Dasein, publicado en Valparaíso, Comienzo, concepto y método como antecedentes del tránsito de la idea a la naturaleza, en la revista de la Sociedad Brasileña de Estudios sobre Hegel, Sistema de la libertad, Sistema del tiempo, en las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, de Schelling, La libertad en la ciencia de la lógica, en la revista de Filosofía Política de la Universidad Ivo Portales, Cuestiones litigantes, el diálogo de Heidegger con Hegel y Schelling, en la revista Differenz de Sevilla. Me salto algunas publicaciones de la extensa lista de publicaciones que tiene el doctor Fernández recientemente. Agrego que dirige proyectos de tesis doctorales sobre las obras de Schelling y Hegel. Actualmente tiene a su cargo el proyecto de investigación sobre el vínculo entre naturaleza y espíritu, las diferentes concepciones de Hegel y Schelling, y destaco de su producción poética Trilogía Azur, de 1982, incluido en Poesía Argentina y Malvinas, una antología, compilada por Enrique Fofani y Victoria Torres, del 2022. Los nombres de las horas, editorial Tiago Viaves, de 1997, Resto Mineral, de la editorial Alción, de 2006, Intromisiones, de la misma editorial, en 2011, Poemas seriales, editorial Vinci Guerra, de 2014, y La forma del fruto, editorial Huirto, en el 2021. Fernández, quien nos presenta la conferencia titulada El concepto de eticidad, una clave para pensar a Hegel desde Latinoamérica. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Lo escuchamos con gusto. Muchas gracias, Zaida. Agradezco la invitación a participar en estas jornadas, al grupo de Razón en la Historia y particularmente a vos. Así que bueno, el título de mi exposición, de esta conferencia, calculo que me llevará unos 40, 50 minutos la exposición. El título que les he enviado es Hegel desde Latinoamérica, algunas reflexiones en torno al concepto de eticidad. Creo que en la medida que uno lo va elaborando también se va configurando el título. Quizás el título podría ser Hegel desde Latinoamérica, eticidad y ambigüedad. Confieso con cierta ironía
que la presente exposición es un tanto ambiciosa. El motivo radica en que, en cierto sentido, recorre el camino, para nada rectilíneo, que parte de la intención de pensar a Hegel desde Latinoamérica. Es decir, simplemente de pensar a Hegel sin que, por ese motivo, tengamos que excluirnos a nosotros mismos. El camino de mi exposición está jalonado por los siguientes puntos. 1. La eticidad como motivo de recepción del pensamiento de Hegel en Latinoamérica. 2. Génesis y comprensión del concepto de eticidad en la obra de Hegel. 3. El giro desde Latinoamérica en la comprensión del concepto de eticidad en la fenomenosofía de la crisis moral de Carlos Cullen. Y 4. Eticidad y ambigüedad. 1. La eticidad como motivo de recepción del pensamiento de Hegel en Latinoamérica. Como les decía, me propongo plantear en esta conferencia el problema de algunas cuestiones que supone el hecho de querer pensar el vínculo entre Latinoamérica y Hegel. Mi planteo resultará inconcluso de intención, al modo, si se quiere, de una dialéctica incompleta, abierta desde sí al espacio de diversas síntesis posibles. Y en este sentido me parece que es interesante el diálogo que pueda surgir de ella entre nosotros también. Un primer punto, en un orden asumido como aleatorio, intenta responder a la pregunta: ¿por qué motivo el pensamiento de Hegel ha incidido e incide en Latinoamérica? Un segundo punto, tal vez primero en un orden a subvertir, trata de pensar de qué modos ha sido recibido el pensamiento de Hegel en Latinoamérica. Para estas dos cuestiones tengo algunas tesis a modo de respuestas posibles. En lo que respecta al primer punto, diría que una pista importante la encontramos en el modo como Hegel concibe a la Ilustración. Hegel no es un fascinado con la Ilustración, la asume al tiempo que la cuestiona y muestra sus límites. En este sentido, quiero plantear la relevancia del concepto hegeliano de eticidad, Sittlichkeit. Podemos decir que a la hora de comprender los procesos sociales y de constitución política de los pueblos de Latinoamérica, se ha encontrado en el concepto hegeliano de eticidad un modo más permeable de las oposiciones que parten o del par razón-superstición, es decir, de una razón separada del mundo o de una mediación trascendental de la moral mediante la idea de deber. Pero más allá de esta distinción, lo que cabe comprender y plantear es que en tal permeabilidad encontrada en el concepto de eticidad se sitúa el centro del conflicto de la relación entre Latinoamérica y Hegel. Con lo cual, o bien se la considera como un camino para comprender las conformaciones sociales surgidas de la diferencia cultural que Latinoamérica implica, o bien se la comprende, como pareciera prevalecer en Hegel, como una puerta de ingreso a la historia universal. Estos son dos modos muy distintos y en cierto sentido opuestos entre sí de comprender el modo de la recepción de Hegel en Latinoamérica. Esto me conduce a agregar que, como he planteado, si la permeabilidad encontrada en el concepto de eticidad se sitúa en el centro del conflicto de la relación entre Latinoamérica y Hegel, conlleva en sí mismo el hecho de tener que asumir un giro en lo que respecta al curso dominante de la cuestión. En este giro, sobre el que cabe pensar detenidamente, se introduce la posibilidad de pensar a Hegel desde Latinoamérica y de suyo más que eso. Por lo que vemos,
la cuestión nos exige comenzar a introducir disquisiciones algo más finas. Por un lado, Hegel indica en la ciencia de la lógica que, en lo que se refiere a la filosofía del espíritu, el tiempo es anterior al espacio. Por ello mismo, podemos pensar que la historia es anterior a la geografía. Pero, por otro lado, el mismo Hegel en la enciclopedia agrega que, en lo referente a la filosofía de la naturaleza, el espacio es anterior al tiempo. Si se quiere forzar la cuestión, podemos decir que desde el punto de vista de la filosofía de la naturaleza, la mera geografía, la que aún no ha entrado en la historia, precede a la historia. Esta encrucijada se ciñe como fondo del problema. En el sentido de aquellos que han leído las lecciones de la filosofía de la historia universal, comprenden y lo cuestionan lícitamente a Hegel en tanto piensa en Latinoamérica desde el curso de la historia universal que supone el a priori del dominio del tiempo sobre el espacio. Esto es, del progreso de la historia comprendida como proceso civilizatorio, el creciente dominio sobre el espacio, esto es, sobre la tierra, sobre la naturaleza. De este modo, desde nuestra segunda mirada, la cuestión que surge es qué hacer con la mera geografía y con la posible historia ante el dominio de la historia universal. Este conflicto se ciñe y se centra y plantea en el centro del concepto de eticidad. 2. Génesis y comprensión del concepto de eticidad en la obra de Hegel. Podemos encontrar una primera proveniencia del término Sittlichkeit en el significado que Aristóteles le otorga al término ethos, en el sentido de hábitos que dan forma a la segunda naturaleza. A esta debemos sumarle el empleo por parte de Kant de la palabra Sitte, traducida generalmente por costumbre, en la cual están comprendidas, aclara Kant, la moral y el derecho. La valoración positiva de la Sitte por parte de Kant, como sabemos, resulta clave para comenzar a comprender la diferencia entre la Lumière y la Aufklärung, y se vincula en esta última a la razón práctica con la naturaleza humana, aunque sus inclinaciones queden, en el caso de Kant, subsumidas a la razón mediante la idea de deber. En lo que respecta a la obra de Hegel, resulta interesante remitirnos al parágrafo 151 de la Filosofía del Derecho. En este parágrafo, Hegel plantea la relación entre espíritu y eticidad, comprendiendo a la, cito, substancia ética como espíritu, die sittliche Substanz als Geist, y al espíritu como realidad efectiva de lo ético. En este sentido, según hace notar Vincenzo Vitiello en La palabra en vida, el término sitte es comprendido como ethos, es decir, como la morada natural del hombre. En los escritos del joven Hegel, esta significación de la eticidad estaría larvadamente contenida en las nociones de espíritu y más específicamente en la de espíritu del pueblo o Volksgeist. En ambos casos remiten a lo que podemos comprender como ethos de un pueblo. Lo interesante consiste en que la relación entre eticidad y espíritu se mantendrá en el pensamiento de Hegel de manera tal que cada uno de ellos puede ser considerado como el lado complementario del otro, siendo la eticidad una determinada forma de vida del espíritu y el espíritu la acción de la subjetividad comunitaria que va conformando la eticidad. Su ejemplo más claro lo encontramos en el modo como la eticidad es planteada en el capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu, en tanto experiencia inmediata del espíritu. El espíritu es eticidad en la medida en que la razón, por más ilustrada que ella
suponga ser, no alcanza a comprenderse a sí misma separada del mundo. Por el contrario, el espíritu es eticidad, en tanto la razón es, cito a Hegel, consciente de sí misma como de su mundo y de su mundo como de sí misma. Aquí podríamos introducir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero detenerme demasiado, pero quizás para retomarlas en el diálogo, que justamente en el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu, esto que aquí está puesto de su mundo, ese su mundo después se particulariza en un mundo. No está hablando del mundo en general, sino de una determinada comunidad en su mundo. Punto. Remitiéndonos al periodo de Jena, el desarrollo más potente y en cierto sentido más detallado del concepto de eticidad lo encontramos en el sistema de la eticidad. Lo primero a comprender es que aquello que Hegel piensa como el sistema de la eticidad no es planteado como el desarrollo de un sistema particular, esto es, que se encontraría contenido en la exposición sistemática más amplia. Por el contrario, este es expuesto y de suyo comprendido como exposición del sistema de la ciencia. Eticidad designa en este sentido el modo de comprender la unidad del saber, tanto en su conceptualidad como en su realización efectiva práctica. Si situamos a la eticidad como el núcleo operante de él y en el sistema hegeliano, abrimos de este modo una cuestión que afecta a la interpretación del pensamiento de Hegel en su conjunto. Una primera vía de comprensión en relación y maduración del pensamiento de Hegel la encontramos en aquellas lecturas que hallan en el sistema de la eticidad, al menos de manera larvada, la idea que darán forma, años después, al sistema comprendido en la unidad de fenomenología del espíritu y ciencia de la lógica. Otra cuestión de suma importancia nos remitiría al problema de cotejar las diferencias entre el sistema de la eticidad y las lecciones de filosofía del derecho. Cuestión esta última en la que habría que dirimir qué rol le asigna efectivamente Hegel a la filosofía de la historia en ella. En la frescura, y si se quiere audacia del pensamiento de Hegel en el sistema de la eticidad, se encuentra el más potente planteo formulado por Hegel: concebir a la eticidad como referencialidad del reconocimiento. La eticidad es espíritu en tanto reconocer carente de relación en relación. Esa es una de las fórmulas, bueno, la hemos trabajado en un seminario recientemente, es una fórmula sumamente potente, ¿no? Verhältnislose Anerkennen im Verhältnis. Como la libertad implica en sí misma ya la referencialidad asumiéndose como relación. El desarrollo del sistema de la eticidad parte de la puesta en juego de dos potencias contrapuestas, intuición y concepto, las cuales tendrán que ser expuestas desde el proceso que se genera mediante la subsunción de una en la otra y las formas de relación que van surgiendo entre ellas. En ella encontramos la génesis natural de la eticidad, así como también su brotar en la racionalidad, como racionalidad propia de los seres inteligentes. Esto implica la conformación natural de la comunidad, así como también la necesidad o la separación, en definitiva, los enfrentamientos que la conducen a buscar su forma universal, esto es, su constitución estatal y sus formas de gobierno. En este fragmento, que sabemos que es de 1802-1803, de acceso a la lectura posterior a las realizadas sobre las lecciones de filosofía de la historia y del derecho, se puede encontrar una significativa correspondencia entre las luchas por la Constitución alemana y las luchas internas y externas por la independencia y constitución de los pueblos de Latinoamérica. 3. El giro desde Latinoamérica en la comprensión del concepto de la eticidad en la fenomenosofía, de la crisis moral,
de Carlos Cuye. Como he planteado, el concepto de eticidad, al tiempo en que resulta clave para comprender la pregnancia del pensamiento de Hegel en Latinoamérica, en él mismo se ciñe el conflicto que requiere realizar un giro del pensamiento. Con esta intención me remito a la fenomenosofía de la crisis moral de Carlos Cuye. Son varios los motivos que me llevan a escoger esta obra. El primero de ellos radica en que, según el entender de varios de aquellos que han asumido la tarea de pensar desde América, la fenomenosofía de la crisis moral es la obra filosófica más lograda en lo que respecta a la coherencia entre forma y contenido. Cuestión que se podrá notar no es menor en lo que respecta al tema que nos atañe. El segundo motivo, y retomando el hilo del planteo de nuestra exposición, radica en que en dicha obra la eticidad es comprendida como el tópico en el cual se plantea la crisis moral. En palabras de Carlos Cuye, el proyectarse de los pueblos como civilización, su razón en cuanto a realización histórica, es lo que llamamos crisis moral. La crisis moral surge de la interpretación proveniente del curso del tiempo de la historia universal, civilización sobre el espacio, el etos en tanto arraigo de una comunidad a su tierra. Al inicio de esta obra, Cuyen aclara: quien haya leído atentamente nuestro título, Fenomenosofía de la crisis moral, la sabiduría de la experiencia de los pueblos, sin duda que evocará el de la obra cumbre de la filosofía, que es la fenomenología del espíritu de Hegel. Fenomenosofía de la crisis moral, la sabiduría de la experiencia de los pueblos, plantea una particular reapropiación de la fenomenología del espíritu. Esta obra, publicada en 1978 con el título Fenomenología de la crisis moral, presenta una fagocitación de la fenomenología del espíritu de Hegel que se apropia de sus figuras en un proceso de ambiguación, es decir, de desfiguración refigurativa para exponer mediante ellas la conflictividad simbólico-conceptual que conllevan las gestaciones de los pueblos de Latinoamérica. El giro en torno al concepto de eticidad antes planteado queda expresado en el concepto de fagocitación, término tomado por Cuyen de la obra de Rodolfo Kusch, América Profunda, publicada en 1962. Rodolfo Kusch distingue allí la fagocitación de la aculturación. La fagocitación implica una forma de apropiación reconfigurativa de aquello que se impone. Ella es comprendida como acción de asimilación y reconfiguración de la eticidad de las formas civilizadas provenientes de la historia universal. Este giro planteado por Cuyen respecto a la direccionalidad del logos occidental se imprime desde una anticipación de trasfondo. Para Cuyen, el estar es anterior al ser, el nosotros es anterior al yo. En las páginas 151 de otra obra de él, que son Reflexiones desde nuestra América, Cuyen dice: el desafío es pensar desde el estar, meramente estar. Y esto implica transformar a la filosofía en una cultura que ha encontrado su sujeto, pero no como fundamento inconsumsum veritatis o como abgründiger Grund, sino como meros aciertos fundantes, resultados de la búsqueda de sentido, desde el mismo estar. El desafío,
continúa diciendo, es saber estar, meramente estar codo a codo con los otros y apostando a esos aciertos que como símbolo fundan una comunidad. Abierta siempre a nuevas apuestas y consciente de lo provisorio y lúdico del acierto fundante encontrado en algún momento o circunstancia. Hasta ahí la cita de Cushing. Desde estas indicaciones se vuelve posible comprender la ampliación del concepto de fenomenología que titula la edición de 1978 en el de fenomenosofía, diferencia que asume explícitamente la segunda edición de 2015. De manera semejante al planteo de Hegel en el sistema de la eticidad, que comprende a la eticidad como unidad teórico-práctica anterior a la reflexión del yo y la sitúa en el lugar de la ciencia, de la Wissenschaft en el caso de Hegel, en el pensamiento de Cuyen, en tanto el estar es previo al ser, es decir, la sabiduría expresada en un ethos es previa a la opción iniciante o auroral mediante la gesta del ser. La sofía nace en la cercanía del mito y en ese sentido es anterior, la sofía nace cerca del mito y es anterior al logos. 4. Eticidad y ambigüedad. Pensada la eticidad de este modo, el etos de un pueblo, incluido en ello, en este caso de manera especial, lo que comprendemos por Latinoamérica, no responde a una identidad pura, ni como principio ni como fin. Tampoco implica la pura diferencia, difference. Tal identidad se conforma a partir de la puesta en juego de la propia ambigüedad. A partir de esta concepción de la ambigüedad, parte mi interés de poner en diálogo las siguientes tesis o ideas que me gustaría mucho conversar con ustedes. La primera de ellas es la idea fuerte que plantea que toda identidad es ambigüedad asumida, comprendiendo tal asunción como un proceso de Aufhebung, si quieren decirlo, es decir, no definitiva, sino exponiéndose en su transitividad, haciéndose. La segunda idea, tomada en parte del pensamiento de Carlos Cuyen, plantea que en Latinoamérica la asunción de tal ambigüedad se expresa en el barroco americano. 4.1 sería entonces la identidad como ambigüedad asumida. Como se ha seguido de lo expuesto hasta aquí, la ambigüedad es inherente a la gesta constitutiva de toda comunidad, de toda persona, de todo ser viviente, diría, y de este modo también de la eticidad. La afirmación de la propia identidad frente a un otro, sea este Hegel, la historia universal, o la mismísima tradición filosófica occidental, consiste en la afirmación de la propia ambigüedad. De este modo, la idea principal a plantear y a sostener consiste en concebir a la identidad como ambigüedad asumida, o si se prefiere, asumida en proceso de asunción. Esto implica, por el lado negativo, sostener la imposibilidad de la existencia de una identidad pura. En esta dirección se podría explayar esta tarea en el desarrollo de una crítica al escrúpulo de la pureza en todos los niveles, teológico, lógico, antropológico y político. En este sentido, como dato, cabe comprender también, o sumaría, el trabajo abierto por Luz Irigaray en El espéculo de la otra mujer como un aporte en la misma dirección. Ahora bien, comprendida esta cuestión en general, lo significativo es ver que en la misma ciencia de la lógica de Hegel, la identidad es concebida mediante la asunción del devenir, Aufhebung des Werden, esto es, mediante la asunción de la ambigua unidad de ser y nada.
En la ciencia de la lógica encontramos un concepto, no encontramos, perdón, en la ciencia de la lógica no encontramos un concepto puro de identidad. Muy por el contrario, el problema del inicio de la ciencia y la tarea realizada en el primer capítulo de esta obra demuestran lo contrario. Ni el puro ser ni la pura nada existen. En primer término, el problema y la pregunta con qué debe ser hecho el inicio de la ciencia surgen de la intención de Hegel de evitar reducir el inicio de la ciencia a la identidad atribuida a cualquier principio. De lo que se trata, diferenciándose al menos de Kant y de Fichte, es de evitar fundar la ciencia en un principio trascendental. A diferencia de ellos, Hegel plantea que la determinidad, Bestimmtheit, del ser inmediato, indeterminado, es la forma menos inadecuada de asumir la materialización del ser y nada en la unidad del devenir. Materialización de ser y nada en la unidad del devenir. La intuición trascendental es reemplazada mediante la tarea realizada en el primer capítulo por la Aufhebung-des-Werden, la asunción del devenir. En ello consiste lo lógico. A partir de allí, el desarrollo de la lógica es comprendido como la asunción del devenir mediante el desarrollo del concepto. Remitiéndonos a las notas que acompañan el primer capítulo de la lógica, en la primera de ellas, el mismo Hegel, a continuación de su cuestionamiento de la unilateralidad planteada por Parménides respecto del puro ser, se refiere a Heráclito diciendo: el profundo Heráclito puso de relieve frente a aquella simple y unilateral abstracción el superior concepto total del devenir. Y dijo: tampoco es el ser como la nada, o también que todo fluye, es decir, que todo es devenir. Hasta ahí la cita. El problema que se le plantea a Hegel para expresar la unidad del devenir es, en principio, terminológico. En principio, terminológico. Y consiste en encontrar una palabra con la que pueda significar positivamente tal unidad. En la segunda nota, Hegel plantea al respecto. Cito: hay que mencionar aquí todavía de manera especial la palabra, por decirlo así, infeliz de unidad. La unidad indica, aún más que la identidad, una reflexión subjetiva. Y para concluir, continúa diciendo Hegel, la unidad, por lo tanto, expresa la mismidad totalmente abstracta. Mejor que unidad, por tanto, sigue diciendo Hegel, debería decirse en este aspecto solo inseparación o inseparabilidad. Untrennheit, Untrennbarkeit. Pero de este modo, concluye Hegel, no se expresa el aspecto afirmativo de la relación del todo. O sea, solo se lo estaría afirmando negativamente, vía negativa. A esta dificultad terminológica inicial la continúa la tarea de gestación conceptual que abarca todo el desarrollo de la ciencia de la lógica, alcanzar a pronunciar positivamente la inmediatez inicial. Recién en el último capítulo, dedicado a la idea absoluta, es decir, contando con el desarrollo de todas las mediaciones objetivas y subjetivas, se alcanza a nombrar lo positivo. Lo positivo es planteado por Hegel como el punto de estancia de la dialéctica. Al respecto dice: mantener firmemente lo positivo dentro de su negativo. El contenido es la presuposición dentro del resultado. Eso es lo más importante dentro del conocimiento racional. Al mismo tiempo, basta aquí la reflexión más simple para quedarse convencido de la absoluta verdad y necesidad de esta exigencia. Y por lo que hace a ejemplos de prueba al efecto, la entera lógica consiste en ello. Hasta ahí la cita de Hegel. Mantener firmemente lo positivo dentro de
su negativo. Este es el requerimiento al que responde la ciencia de la lógica en su conjunto. La respuesta queda expresada en su forma inmediata en el hecho de que el mantener firmemente lo positivo es concebido mediante la asunción del devenir en sus momentos, surgir y perecer. En definitiva, como señala Hegel, la tarea que se realiza en el derrotero de la entera lógica. El punto de negación y retorno del decurso del conocer a sí mismo, la negatividad como contradicción que se asume así, constituye la Herstellung, la restauración de la primera inmediatez. Esta es universalidad simple, lo otro de lo otro, lo negativo de lo negativo, de lo positivo, lo idéntico universal. Me queda para finalizar el segundo punto del cuarto punto, o sea, el 4.2, que es ver el barroco americano como expresión de la ambigüedad de Latinoamérica. La última idea propuesta en esta conferencia para poner en diálogo con ustedes radica en sostener que aquello que podemos comprender como etos latinoamericano tiene su expresión estético-ética en el barroco americano. Si bien podría haber apelado, en este caso, al laberinto de la soledad de don Octavio Paz, me remitiré nuevamente al pensamiento de Carlos Cullen, en la línea filosófica, y de manera especial a la raíz mítico-literaria recogida en dos obras de Alejo Carpentier. El hecho de que al pensar tengamos que remitirnos a una obra literaria, musical, arquitectónica, es decir, artística en general, no es una cuestión menor, y sobre todo para confrontarnos con Hegel y su idea de fin del arte. Pareciera que en América Latina, si no apelamos al arte, la filosofía se queda con poco. Desde el pensamiento de Carlos Cullen, se nos señala que de lo que se trata es de no quedar entrampados ni en el etos trágico, es decir, de la ley política subsumida a la naturalización de los vínculos familiares, ni en el etos escatológico que pone al presente en función de un más allá. A diferencia de ellos, el etos barroco americano consiste en asumir como un nosotros en la ambigüedad de estar y ser, esto es, de nuestro estar siendo unos con otros. La ambigüedad es mestiza, abomina de toda pureza, aún la de la razón y la del idioma. Vista desde la ambigüedad, toda lengua muestra su doble naturaleza, el poder decir sostenido por lo que en la misma lengua calla. Repito, vista desde la ambigüedad, toda lengua muestra su doble naturaleza, el poder decir sostenido por lo que en la misma lengua calla. Como les anticipaba, quiero finalizar este aporte de ideas refiriéndome a las obras de Alejo Carpentier. La primera de ellas es Concierto Barroco, de 1974, obra en la cual Carpentier pone al descubierto la ridícula figuración de Montezuma, y con ella de América en su conjunto en los escenarios del barroco europeo. La segunda es Los Pasos Perdidos, de 1953, en donde se encuentra esta página cuya lectura quiero compartir con ustedes. Los árboles trepaban a lo largo de las paredes, hincando garfios en las hendeduras de las mamposterías, y de una iglesia quemada quedaban algunos contrafuertes y archivoltas y un arco monumental, presto a desplomarse, en cuyo tímpano divisábanse aún en borroso relieve las figuras de un concierto celestial, con ángeles que tocaban el bajón, la tiorba, el órgano de tecla, la viola y las maracas. Esto último
me dejó tan admirado que quise regresar al barco en busca de un lápiz y papel para revelar al curador, por medio de algunos croquis, esta rara referencia organográfica. Pero en ese instante sonaron tambores y agudas flautas, y varios diablos aparecieron en una esquina de la plaza, dirigiéndose a una mísera iglesia de yeso y ladrillo situada frente a la catedral incendiada. Los danzantes tenían las caras ocultas por paños negros, como las pendientes con cofradías cristianas. Avanzaban lentamente, a saltos cortos, detrás de una suerte de jefe y bastonero que hubiera podido oficiar de Belcebú, de misterio de la pasión, de la tarasca y de rey de los locos, por sus máscaras de demonio con 3 cuernos y hocico de marrano. Un ángel y una maraca no eran cosa nueva en sí, pero un ángel maraquero escupido en el tímpano de una iglesia incendiada era algo que no había visto en otras partes. Me preguntaba ya si el papel de estas tierras en la historia humana no sería el de hacer posible, por primera vez, ciertas simbiosis de culturas. Cuando fui distraído de mis reflexiones por algo que me sonaba a cosa a la vez próxima y muy lejana. Hasta aquí el texto de Carpentier. Ni el ángel tremendo de Rilke, ni el ángel de la ponzoña de Thomas Mann, sino un ángel con maracas incluido en una orquesta de músicos. ¿Cómo seguir hablando de Hegel junto a un ángel tan ruidoso? Comprendamos en principio que un ángel con maracas introduce una ambigüedad que incluye, conlleva, diría, un modo peculiar de negación. En ese modo de negación se juega el desde dónde de la fagocitación, es decir, desde dónde nos disponemos a pensar, y en este caso particular, a pensar con Hegel. ¿Por qué con Hegel? Porque, como afirma Edgardo Albizu, el pensamiento de Hegel se hace visible como prototipo en el que se condensan las contradicciones y encrucijadas de nuestra situación histórica. Por ese motivo, el problema no es contra Hegel, ni contra Europa, ni contra Occidente, sino que el problema consiste simplemente en animarnos a pensar. Pensar sin que por ello tengamos que renunciar a nuestra cultura, a lo que habla y calla en el dinamismo operante de nuestra lengua, ni tener que apartar de tal pensar el eros de nuestro hacer cotidiano que pugna, incluidas nuestras enseñanzas de Hegel, en nuestras tareas educativas. Alguien planteó alguna vez que la filosofía es una cultura en busca de su sujeto. En tanto pensamos si será posible esa simbiosis que vislumbró Carpentier, pensemos de qué modo nos estamos haciendo cargo de ello. Finalizo con un breve párrafo de Cuye. Mientras tanto, comenta Cuye, esta posibilidad se esconde en una peculiar manera de vivir el espíritu intencional. Más preocupado por defender la sobrevivencia que por desplegar su creatividad. Más preocupado por adornar la fachada que por mostrar un interior. Con muchos recursos para ilusionarse y muy pocos para realizarse efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta sugerente conferencia. Te agradezco mucho que hayas compartido estos pensamientos que ya veía, bueno, no veía la forma concreta, pero ya habías adelantado que se estaban
fraguando desde aquel curso sobre el concepto, sobre el texto, ¿no? Sobre la eticidad, que es un libro en efecto con una riqueza filosófica que da para lo que nos has presentado y más. Vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, buenos días allá en México, buenas tardes ya aquí por el sur. Al profesor, nuevamente, pues un placer escucharlo, como lo decía la maestra Zaida, ya se veía venir como una especie de prolegómenos en el curso anterior de esta exposición, yo creo que trabajos futuros. Me parece muy acertado y además, pues, sin ánimos pues, de irnos allá, pero me parecen también muy brillantes en esa lectura contemporánea de Hegel y América Latina. Yo tendría una pregunta, sobre todo porque ayer se hacía una exposición de la recepción, tuve 2 mesas sobre la recepción de Hegel en Argentina. Y yo quisiera un poco entonces en términos de contexto, si nos podría exponer en qué medida esa relectura de Puyin, a través, si se quiere, también de un diálogo con Rodolfo Kusch, se las hace con cierto aire de la ontología fundamental de Heidegger. Yo cuando leo a Kusch, Quería escucharte bien esta última parte que era fundamental. sí, con la ontología fundamental o la ontología heideggeriana. Cuando yo me he acercado realmente a la obra de Kusch, el concepto propio de estar siendo, yo veo ahí más una connotación heideggeriana que hegeliana, no tanto así en Kusch, ya habíamos comentado en el curso el otro día que en la conferencia, no tanto en la fenomenosofía, él sí trata de hacer ese diálogo entre fenomenología, sentido ontología fundamental, y la dialéctica hegeliana, una interpretación pues de la sabiduría popular para América Latina, una reinterpretación o como lo utilizaba a través de Kusch, una factización del pensamiento hegeliano. Entonces me gustaría un poco saber cómo se las hace frente a este elemento hegeliano, ya que en las exposiciones de ayer sobre la recepción de Hegel, pues se marcaban un poco esos diferentes momentos y casi como que en el último periodo lo que era característico propiamente era, digamos, como una lectura más propiamente hegeliana que, digamos, un debate con las demás filosofías o una interpretación con las otras filosofías. Y en ese sentido también me gustaría saber entonces hasta qué punto esa sabiduría popular y rescate lo mitológico que es muy presente en Rodolfo Kusch, pues se las hacen con esta cuestión hegeliana de la diferenciación entre representación y concepto. Eso me queda, digamos, como me quedó como en la exposición. Y lo otro, como más sobre el tema, es lo más central, eh, sobre la etnicidad y el encuentro con América Latina, como aquello que propiamente nos permite repensar a Hegel, repensarnos a nosotros mismos en una especie de espacialización de la historia, en términos de una subjetividad situada. Yo me pregunto, o para mí, eso sí, así como en lo personal, creo que uno de los temas es precisamente hasta dónde en los usos de Hegel, en la conceptualización de Hegel, la etnicidad, en cuanto a reconocimiento, ella necesariamente o casi que inevitablemente, trágicamente o como destino, no sé si trágico, siempre nos va a llevar a la configuración de un Estado. Entonces yo me pregunto si desde América Latina es de pensar desde la etnicidad, desde una identidad que es ambigua, nos lleva a la configuración de sociedades estatales o de etos, en la medida que somos etos barrocos o identidades ambiguas, nos llevarían a esto de la configuración de estados-nación. ¿Cómo poder romper entonces, digamos, de un marco mismo de la utilización de la categoría de eticidad hegeliano, esta casi que inevitabilidad del Estado-nación? Y eso porque me parece que la salida de la eticidad en cuanto a reconocimiento, ella lo que hace es que niega, pues, si se quiere, la aparición de la violencia en la historia o casi que la inevitabilidad para nuestras sociedades, en la configuración inclusive de comunidades libres, de acciones, digamos, violentas en términos de, así se quiere, procesos de emancipación o de revolución. Más o menos como en esa pregunta o en esos comentarios, pues, y muchas gracias pues al profesor nuevamente. Bueno, Ander, nos encontramos nuevamente. A ver, en principio, lamentablemente
No pude escucharlo ayer a Milton, que supongo que pude leer el programa, con lo cual entiendo que es el Milton Avedrón quien ha expuesto sobre la recepción de Hegel en Argentina. Nos encontramos hace unas semanas en unas jornadas también con él y conversamos bastante. Digo, en todo caso, mi planteo del tema va por otro curso, diría, ¿no? No es tanto el curso, digamos, del intento de pensar la recepción casi teniendo que formular algún tipo de criterio de organización histórica, sea esta la ontología fundamental u otra forma de clasificación. Más bien surge de haber participado directamente, digamos, de las gestas de estas obras. No lo digo tanto por las de Kusch, a quien no lo llegué a conocer, pero sí en el caso de la fenomenosofía de la crisis moral. Es decir, que uno puede encontrar siempre en la historia de la filosofía conceptos, criterios que os sirvan de clasificación y que de algún modo nos anoticien de lo que externamente pasa dentro de esas obras. No deja de ser un tanto violento eso, diría, ya que, por un lado, diríamos, para pensarlo, toma el camino externo, pero no asume el camino de las determinaciones internas, no de una obra. Y en todo caso, la relación con Hegel es más clara en Kujen que en Kusch, diría, y evidente en la fenomenosofía de la crisis moral. Sí podríamos decir que en el caso de Kusch hay un cuestionamiento sumamente interesante de la filosofía de Heidegger, y ahí podría haber, en todo caso, un intento de clasificarla dentro del plano de una ontología fundamental, o no sé cómo lo habrá hecho, pero bueno, lo entiendo ahora a partir de lo que vos simplemente has resumido. Si hay algo que es clave en Kusch, es la noción de estar o de mero estar, ¿no? Y que intenta diferenciarla justamente de una instancia de dominio. Ya se va ligando también en todo caso con parte de la última pregunta que hiciste, ¿no? Desde una sabiduría que va surgiendo del poder de la espacialidad en la determinación de lo temporal. Por lo tanto, eso lo va encontrando él a través de sus experiencias antropológicas, es decir, sus viajes, sus estudios de comunidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, en la obra de Kusch hay un trasfondo antropológico en sentido científico. Los antropólogos se han peleado con él también, pero bueno, quiero decir, hay un debate abierto allí que incluye lo filosófico y lo incluye, desde mi interpretación, principalmente desde una estética. En todo caso, quien no vea la clave estética del pensamiento de Rodolfo Kusch, me parece que si habla de una ontología fundamental, lo está reduciendo, y en cierto sentido, a tales o cuales obras. Es decir, en principio, esto que llamamos barroco, esto que nos constituye en una forma comunitaria, la variedad cultural de Latinoamérica tiene que ver con una estética. Y una estética que porta la civilización desfigurándola, de diferentes maneras. Hasta Kusch llega a decir, hasta aflojándonos la corbata. Un símbolo importante, ¿no? Pues si asumimos a Occidente, pero lo aflojamos, no lo portamos igual. Y no lo plantea solo, diríamos, en los centros culturales latinoamericanos por excelencia, ¿no? Cuando estuvimos en Cusco, por ejemplo. Sí, en América Profunda, que va contando su viaje a Cusco, ¿no? Sino que lo está planteando incluso en la vida ciudadana.
O sea que la ambigüedad no es solo aquella que proviene del aborigen, digámoslo, porque Kush también ha sido cuestionado por indigenistas, en todo caso, sino que esta ambigüedad la está planteando en un modo de asumir justamente la historia universal. Pero la historia universal que nos viene como civilización. Un modo de resistirnos, pero no confrontativamente, sino mediante la fagocitación. Lo hacemos y lo transfiguramos. Ahora, la palabra transfiguración muy fuerte. No sé. Bien, en todo caso, lo transfiguramos en el sentido de la Gestalt, ¿no? ¿Se entiende esto? Me parece que yo iría más por ese lado. En el caso de Kuyen, el tema es la ética, claramente. Por eso ahí funciona muy bien el tema de la eticidad. Lo mismo, no sé si habrá hablado del gran trabajo que hizo Julio de Sanz sobre todo el periodo de Hegel. Bueno, y tiene que ver con un movimiento que fue el nacimiento de la filosofía de la liberación, que tuvo su movida política también, etcétera, etcétera, y que de algún modo sigue produciendo, en el cual también está, se encontraron varios de los pensadores que hoy día reconocemos como pensadores desde América Latina, ¿no? Incluido, en todo caso, también toda una cantidad de pensadores que quiero decir, no quiero decir que en todo caso, que no quedan por exclusivamente ligados a Argentina, ¿no? Es decir, lo que se le puede cuestionar a Kuyen quizás es que las figuras que desarrollan su fenomenología de la crisis moral estén todavía muy ligadas a cierto movimiento nacional y popular argentino y que no encontramos en ese sentido, que habría que ver cómo se lo encuentra en otros países de América Latina. Es decir, que lo está pensando en América Latina, pero de una manera muy ligada por exclusivamente a la historia argentina. Digo, me sumo en parte también a ese cuestionamiento. El gran problema se centra en la comprensión de lo popular, diría, tanto en Kush como en Kush. Y cómo se transmite ese concepto de sabiduría popular que vos hacías mención. Y en eso se han hecho, bueno, tal encuentro que se hizo en el Club de París, el club que estuvo Levinas presente, etc., que hubo mucha movida en ese sentido, ¿eh? Y que me parece que no resulta sencillo, para mí no me resulta sencillo reducir a tales o cuales clasificaciones. ¿Está? No sé si con esto contesto al principio la primera parte de tu pregunta. Yendo a la segunda, me parece interesante cómo lo formulaste, esta espacialización de la historia, o este predominio del espacio en lo que hace a la comprensión misma de la historización, etc. Me parece que es muy interesante, incluso para pensarlo sapiencialmente, ¿no? Por otro lado, cuando hablo de ambigüedad, no solo remito a América Latina. Por eso que ahí lo universalizo. Y lo universalizo casi como tesis potente de decir, tenemos que clarificar una cuestión, es decir, realizar una crítica que se haga cargo de lo que podemos comprender como la obsesión por la pureza, que la encontramos, si quieren ya, en Platón o en las lecturas predominantes de Platón. De ahí es donde pueden ir apareciendo incluso diferentes modos de ir leyendo. La lectura la encontramos claramente en Kant, ¿no? Y en el mismo Hegel en algunos puntos, aunque, insisto, no encontramos un concepto de identidad puro en Hegel, sino todo un cuestionamiento allí, lo cual que me parece que puede aportar. Con lo cual, el tema de la ambigüedad, fíjate que va quedando de nuestro lado. ¿Por qué? Porque la civilización se ha planteado como razón pura, o como racionalidad dominante que tiene una argumentación de pureza, ¿no? Y eso es lo que lleva a lo contrario, es decir,
a no ser capaces de asumir la propia ambigüedad. O que para asumir la propia ambigüedad tengamos que resignarla de manera tal o parcial o totalmente en función de asumir un ser alguien, una profesión, un ingresar en el ámbito civilizado. Es decir, eso me parece sumamente conflictivo y conflictivo en nuestras instituciones principalmente, y un espacio justamente a debatir, ¿no? Debatir activamente, quiero decir, lo que enseñamos y a pensar. Pero insisto, yo creo que hay un ámbito de universalización. No es la afirmación de una particularidad, sino justamente ingresar a un ámbito de universalización. Por eso, también, quizás desde esta idea de una espacialización de la historia, tengamos que releer desde la eticidad, desde el significado de eticidad, o desde el ethos, si querés, empezamos en griego, a releer también la historia de la filosofía. Tarea que nos va a llevar tiempo, pero que me parece que puede ser un aporte muy interesante para la filosofía actual, para la filosofía contemporánea, para la filosofía en nuestro tiempo. No sé si termino de responderte o de darte algunas líneas. Muchas gracias, Jern, como siempre. Mauro, adelante. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, a todos. Mauro. ¿Cómo les va? Me quedé pensando, y por ahí más que una pregunta, algo que me generó mucha curiosidad respecto a la ambigüedad y cómo aparece el término de la asunción, y también con lo que mencionaste de Cuyen en la página 4, la realización histórica, ¿no? O sea, asunción y realización. Y en ese sentido, consultar si sería viable ir pensando esta vinculación entre asunción y realización en el marco de esta crítica al escrúpulo de la pureza, ¿no? Como quizás una crítica a la concreción, ¿no? Es decir, como si justamente plantear algo, vos dijiste metafísicamente, lógicamente, bueno, aquí históricamente o políticamente, si plantearlo en términos de la pureza no atentaría quizá con justamente la posibilidad de asumirlo o la propia posibilidad de realizarlo, ¿no? Me quedé pensando en eso y linkeándolo incluso un pasito más quizá con esto de cómo pensar la cultura sapiencial, que en Latinoamérica encajaría muy bien quizás hasta pensar cómo una sapienza podría ser una ambigüedad de cultura letrada y no letrada, quizá también incluiste la estética también desde Kush, quizá como un paso más, ¿no? Para pensar la cuestión, pero sobre todo me parecía interesante o me hacía pensar quizás si desde la ambigüedad, ¿no? Entre asunción y realización, la crítica a la pureza no sería justamente, o no se podría pensar como una crítica a la propia posibilidad de realización de una cultura o de una civilización, como mencionó Cuyen. Gracias, Mauro. Sí, diría. A ver, cuando mencioné en primer término la fenomenosofía de la crisis moral, dije que, hablando conversaciones que teníamos en algunos encuentros, en algún café, con Juan Carlos Escanone, quien también ha aportado mucho en este sentido, él me decía que pensaba que la obra de Cuyen era la más importante, la producción más significativa que había encontrado, filosófica, ¿no? Por supuesto, filosófica. Es decir, producción cultural tenemos, muchísima. Ahora, ¿cómo de ese arte? Religiosidad también la tenemos. Responda o no responda, o a qué modos, qué sé yo, la tenemos. Ahora, una obra filosófica que surgiera de esta ambigüedad que estamos hablando, ¿no? Él decía, Scanone, que la de Cuyen era la más lograda en forma y contenido. Es decir, que la forma de la fenomenosofía de la crisis moral es una forma propia del barroco americano en filosofía, a la pucha. Bueno, digo, no, nosotros escribimos papers, qué sé yo. Sí. Es decir, estamos ahí pero ponerse a pensar
o queremos ver cómo armamos la tesis de manera tal de que los temas entren, etcétera, etcétera. Pero es decir, ponerse a pensar entonces una obra filosófica que de algún modo asuma, ahí estaba, asumir, ¿no? Asuma esa ambigüedad. Por eso es que decía que no es una cuestión menor. Y nosotros estamos en esta especie de conciencia desgraciada, digamos, que nos manejamos con ese último párrafo, ¿no?, que cité. De golpe, bueno, tratamos de sobrevivir más que de crear, o qué hacemos, o cómo vamos llevando esas cosas, ¿no? Porque en el arte, a veces, justamente, lo interesante del arte, que de algún modo nos enseña que están, o del artista, que están más dispuestos a sacrificar la supervivencia en función de la creación. En filosofía nos quejamos de los recursos, etcétera, etcétera, pero lo académico opera como una especie de malla, de contención, y si no, bueno, aparecerá un solitario, un aislado que de algún modo ha asumido esta tarea. Y lo digo porque fíjate cómo buscamos en el pensamiento también generar fórmulas potentes, ¿no? Crítica al escrúpulo de la pureza, pucha. Te escucha alguien y la editorial te llama al otro día, escribilo, ¿no tenés? Bueno, entonces no pasa nada. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahora, esa crítica en forma efectiva, realizada como planteas vos, solo se realiza en la medida en que asumís la creatividad. Si no, ¿entendés? Quiere decir, en la medida que esa ambigüedad es asumida en cuanto tal. Y si la asumís de algún modo, tenés que fijarte que te entienda. ¿Qué es lo que pasó en el Club de París? Querían exponer un concepto de sabiduría popular y Levinas, estaba Levinas, ¿no? Peppersack, estaban varios pesados, diríamos, ¿no? Cuando hablaban de popular, entendían nacionalsocialismo. Y no sin razón también, quiero decir. Cuando hablamos del estar, cuando yo, qué sé yo, en la Autónoma hablé del estar alguna vez, haciendo referencia a Kusch, que nadie lo conocía, por supuesto. Afortunadamente había algunos que habían leído Carpentier. Yo quiero decir, cuando uno estudia a Hegel, a Schiller, a Schiller, a Goethe, estudiás la cultura alemana, ¿no? Ahora, cuando vos querés hablar desde la literatura que rodea y que cuenta aquello que pasa en tu comunidad, en tu pueblo, no contás con la misma exigencia académica, ¿no?, que... con lo cual, digo, ahí hay que ir trabajando pacientemente, que ir viéndolo, ¿me entendés? Con lo cual, diría que, por un lado, la tarea es compleja, pero más que de una crítica, se trata de asumir esa ambigüedad y ponerla en pensamiento. Es decir, que una cultura encuentre su sujeto. Eso es la filosofía, la definición que está dando Kusch. Muchas gracias, Jorge. ¿Hay alguien más que quiera plantear alguna cuestión? Pedro, adelante. Hola, Jorge Eduardo. Pedro, ¿cómo estás? Gusto verte. Bien, gracias. Me quedó dando una vuelta. Yo quisiera tocar un tema que está planteado en la pregunta de Mauro, pero con un matiz, ¿no? Quizás quisiera pedirte con eso que pudieras enfatizar una parte de tu respuesta a la pregunta de Mauro que tiene que ver con
el sentido, en qué consiste finalmente el ejercicio de la ambiguación, ¿no? Te lo pregunto así directamente, ¿no? Con el siguiente trasfondo, y este sería el comentario de la pregunta, ¿no? Hay un texto ya clásico de Salazar Bondi, del 1988, existe una filosofía en nuestra América, y él habla de la masiva falta de autenticidad de nuestro trabajo filosófico. Y bueno, hay otro texto como antecedente, aquí un trabajo bellísimo de Leopoldo Sea, del 45, un joven Leopoldo Sea que lo tituló algo así como En torno a una filosofía americana, ¿no? Y él habla ahí de dos cosas. Una, algo que tú también desarrollaste, y aquí se juntan temas, ¿no? Él habla así, lo dice así, como hacer filosofía es parte de la tarea de hacer cultura, ¿no? Hacer filosofía es parte de la tarea de hacer cultura en nuestra América. Y él pone dos temas, ¿no? Como primero el principio del filosofar genuino parte de la detección, incluso más del padecimiento de un problema, ¿no? O de un complejo de problemas, ¿no? Y él detecta dos. El primero es la dependencia cultural, y aquí se introduce el asunto de como segundo problema, el de la ambiguación, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque es más básicamente una especie de territorio frágil, de un equilibrio frágil entre la autonomía y la heteronomía, ¿no? Vivir como ajeno a algo que es propio. Él llama eso el desajuste existencial. Entonces, bueno, la pregunta es finalmente si acaso la ambiguación podría ser, creo que sí lo puedo entender así, pero te lo pregunto explícitamente, si la ambiguación podría ser pensada como un modo genuino de especulación, o un modo de hacer especulación filosófica genuina, y si es así, ¿cómo? Ahí me queda todavía una cosa por, por, por escuchar. Gracias. A vos, Pedro. Sí, es cierto. A ver, yo eh, tomé el tema de la eticidad como uno de los puntos, digamos, o como la cuestión Gosne para pensar la relación no Hegel y Latinoamérica, lo que Hegel dice Latinoamérica, sino los motivos o los modos como se ha gestado la recepción de Hegel en latino, más que los modos, los motivos, diría, ¿no? También están los contextos en los cuales se han dado estos debates. Vos mencionas a Salazar Bondi, a Leopoldo Sea, y muchos de ellos, o sea, se ha participado en función de justamente de esta dificultad, ¿no? Es decir, pareciera que es el mismo problema que encontramos con la historia universal, cuando te encontrás con el relato de una historia universal y vos no entrás en la historia. O entramos en la historia desde la conquista. Quiero decir, ahí es donde se produce, diría, el punto de conflicto. Es decir, que hay una subjetividad que tiene que ignorar su silencio para poder hablar. Y esto es bueno, que no decir, diría que es muy propio, digamos, incluso de muchas comunidades aborígenes, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir en este sentido? Esto lo vemos también en nuestra producción académica. Es decir, me convierto en un sujeto trascendental que pudo producir esto, pero ¿qué daría yo
de mi vida por alguna de las palabras que he puesto ahí. Bueno, triste destino el de la academia y de los que estamos metidos adentro también, quiero decir, ¿no? Me parece que es ahí donde nos encontramos con este problema y donde diría que no es que se trate entonces de asumir una u otra forma de pureza, la académica o la que sea. Y lo que se trata es que no hay, de asumir que no hay una identidad pura. Eso implica asumir la ambigüedad. Ni siquiera culturalmente, ni siquiera decir esa obsesión por encontrar un principio de todos los principios, el digamos que estaría detrás de todos los orígenes y que sería la pureza inicial, porque si no el bien se nos viene abajo. Es decir, eso sigue operando. Y en el fondo me parece más simple hacer lo que cualquier persona, o como decimos nosotros, cualquier hijo de vecino hace, es asumir su propia ambigüedad. Es decir, hay una identidad, no es que estoy negando la identidad, pero la identidad consiste en asumir esa ambigüedad, o esa ambigüedad en tanto está siendo asumida. Por lo tanto, diría, tampoco se trata de un método en el cual lo que resulte es algo también puro y absoluto. Que justamente ahí es donde entramos también en aquello con lo cual, la palabra construcción no me gusta mucho, hacemos, forjamos, si querés, nuestro pensamiento, nuestros escritos, nuestra producción, la lengua. Y ojo, porque mucho de lo que escribimos lo escribimos en nombre de universalidad que solo queda reducida a pequeños círculos. Y no hablo de círculos académicos, filosóficos en general. Hablo de hegelianos, kantianos o, digamos, ese lenguaje se va volviendo jerga académica. Es decir, que el cuidado del lenguaje también en ese punto, en función de ir adquiriendo una pureza que tiene que ver con la relación que mantenemos con el autor o el tema que estudiamos. Digo, hay todo un problema así también. Me parece que la cosa en este sentido, no sé si te lo podré terminar de responder, pasa principalmente por asumir la propia ambigüedad. ¿No? Es decir, en todo caso, si soy hijo de un padre, soy hijo de una madre, y en todo caso, detrás de ellos, que también lo eran en ese sentido, hay una historia de ambigüedades. Y cada uno es una Vermischung, ya que lo podemos decir en alemán, entonces ya que lo sabemos, digo así. Término que usa Hegel en el parágrafo 182 de la filosofía del derecho. Es una mezcolanza, si querés darle otro nombre, esta ambigüedad tan compleja de asumir y de ponerla en hechos, actos, decisiones, libertades y palabras. Quizás el método esté más cercano, hablando ya académicamente, más cercano a ciertas maneras de comprender la hermenéutica, pero bueno, no sé, me estaría apurando si te contesto por eso. Te agradezco mucho, Jorge Eduardo. Siempre un placer escucharte. Y verte bien. Voy a aprovechar este momento de silencio para hablar. Yo quería hacer varios altos en momentos de tu trabajo, que como dije cuando concluiste tu exposición, es realmente muy sugerente. Pensaba sobre todo, bueno, para volver a mi punto inicial,
el seminario sobre el texto, el sistema de la eticidad, ¿no? La riqueza más allá del propio texto que se está evidenciando, ¿no? La riqueza filosófica que tiene ese concepto y la manera en la que se ha pensado y en la que lo estás pensando, ¿no? No solamente como una esfera de potencias que se van a ir, digamos, manifestando, sino, es decir, no es un sistema que obedece a la realización o a la manifestación progresiva de capas, ¿no? Sino a la simultaneidad de espacios, ¿no? Todo esto que estamos comentando, como también mencionaba Hander, nos remite a la discusión de una ponencia del día de ayer de Arturo Romero, un colega de la UAP de Puebla. Romero se preguntaba inicialmente cuál es la relación entre la dialéctica y América, ¿no? No tanto entre Hegel y América, sino en términos metodológicos, dialéctica y América. Y la respuesta, me parece, y es algo que yo comparto también con él y con tu planteamiento inicial, tiene que ver con pensar más la espacialidad, o sea, pensar la dialéctica más en términos espaciales que en términos temporales, ¿no? Y creo que, como hace el mismo Hegel, ¿no? La ciencia de la lógica permea todo el sistema, la dialéctica es todo el sistema. Hay un momento del sistema, la historia, en donde esa naturaleza del pensar debe manifestarse. Y el problema es que se manifiesta de una manera un poco conflictiva para nosotros en América, ¿no? ¿Y por qué? Porque se pierde de vista la espacialidad, creo. Esa es, digamos, una de mis críticas en particular, fundamental, la sujeción de la espacialidad a la temporalidad. Pero pensar el etos, ¿no? Desde claves espaciales, yo creo que da para plantear una nueva etapa en el propio método dialéctico, ¿no? Dejar de pensar en soluciones temporales a la negatividad y pensar en soluciones espaciales. La respuesta que daba Arturo ayer era pensar en la multiplicidad de los nos, ¿no? De los no esto, no esto, no esto. O sea, no hay solo una negación que se sucede a la primera positividad, ¿no? Sino que hay una multiplicidad. Y creo que lo que se está planteando con el concepto de etos apunta hacia eso, ¿no? Porque además se está tomando en cuenta que no hay un solo etos, ¿no? Sino que es barroco en el sentido de multiforme, ¿no? Eso por un lado, me parece que tiene un rendimiento metodológico e incluso desde el propio Hegel muy valioso porque nos permite espacializar la dialéctica, que creo que era la cuestión con la posición de Arturo. Eso por un lado, la importancia de la transformación del concepto de eticidad o la ambiguación del concepto de eticidad y la incorporación de la espacialidad dentro de su definición, que como dije, me parece que tiene un rendimiento metodológico bastante fuerte. Y la última cuestión, para no alargarme demasiado, es la cuestión del ángel maraquero. Me pareció una imagen muy elocuente también, porque extrañamente hay como muchos ángeles cuando uno se refiere dentro de la historia de la filosofía de la historia, ¿no? Aparecen muchos ángeles y yo estaba pensando más bien en el ángel, por supuesto, de Benjamin, ¿no? Que retoma de la pintura de Klimt y que a su vez Benjamin vincula con el ángel de la melancolía de Durero, que también se vincula con el barroco, ¿cómo lo entiende Benjamin, no? Y creo que el ángel maraquero justamente da como otra
otra salida, otra apertura hacia el pensamiento sobre la historia, ¿no? No solamente una mirada retrospectiva que percibe el caos, ¿no? Y lo terrible de las relaciones entre seres humanos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, ni la imposibilidad de visualizar el futuro, ¿no? Como que estos ángeles siempre tienen la función de ser factores temporales, con una carga emotiva también determinada. Y creo que el ángel maraquero es más bien una figura que sitúa, es decir, es otra vez una metáfora de la espacialidad barroca, ¿no? De esta espacialidad cargada, o sea, no un punto, como lo comprende Hegel, sino un caos, ¿no? De ambiguaciones permanentes. Es algo que también mencionas, la ambigüedad no es no ambigua, ¿no? La ambigüedad no se resuelve en claridad, ¿no? O en identidad, como tú has dicho, la ambigüedad sigue ambiguándose, por así decir. Y creo que la figura del ángel maraquero pone en evidencia eso que es importante tener en cuenta para pensar una filosofía de la historia espacial, ¿no? Esta permanente, lo que en México, bueno, no solamente en México, pero es una palabra muy, muy, muy utilizada en México para explicar este fenómeno cultural mucho más complejo, que es el de sincretismo, ¿no? O sea, o mestizaje, que tiene en México una connotación racial no positiva, compleja, complicada, ¿no? No es solo mestizaje, no es solo sincretismo, porque cada una de esas palabras supone que los procesos de síntesis o de Vermischung, ¿no? Como has dicho, ha concluido. Pero no es el caso, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso en tu reflexión, que el pensamiento sobre la historia debe incorporar esta permanente ambiguación, fagocitación, en el sentido de quizá asimilación y nutrición, ¿no? Para agregar un poco más de metáforas. Bueno, son reflexiones que surgen de tu texto, que me encantaría seguir discutiendo, pero entiendo que no tenemos todo el día. Bueno, te agradezco mucho. Se juntan muchas cosas que venimos conversando y compartiendo, Zaida, lo cual me parece sumamente interesante también. Fue Stanislas Breton, un filósofo francés conocido por algunos, quien dijo que si el siglo XX estuvo marcado por el tiempo, aludiendo a Ser y Tiempo de Heidegger, el XXI le va a estar marcado por, en todo caso, el tema del espacio. Me parece que es una línea interesante, muy, muy interesante, sobre todo porque permite liberar al pensamiento, incluso a la dialéctica, y acá empiezo a tomar algunas de las cuestiones que planteabas desde la ponencia de Romero, incluso a la dialéctica a formas, digamos, que no están pura y exclusivamente encausadas en un proceso histórico, sino abiertas en una concepción topológica, en una concepción espacial. Es un tema complejo y hay mucho para ver y hay mucho también planteado y para recoger en ese sentido, ¿no? Ese sería un primer punto, es decir, una dialéctica de la espacialidad o una concepción espacial de la dialéctica me parece que está ligada o la podemos relacionar en todo caso, a esto que estoy planteando de la asunción de la ambigüedad. La ambigüedad es temporoespacial, si queremos decir, implica un juego en todo caso ya de suyo.
Y en ese sentido, creo que conlleva también diferentes formas de negatividad. ¿Mm? Por eso en algún momento de mi exposición, cuando hablaba de la fagocitación, diferencia de la aculturación, ¿Mm? y incluso diferente del modo como se plantea. Es cierto que la palabra mestizaje implica al mismo tiempo un sentido peyorativo, pero es peyorativo porque hay una ambigüedad no asumida. Ese es el problema. En todo caso, una de las primeras obras de Kush, La seducción de la barbarie, ¿m? Lleva por subtítulo, hablando de América como continente mestizo. Donde mestizo, claro, el mestizo es denominado peyorativamente, pero en la medida en que se asume la ambigüedad, lo que se pone en juego es el valor del mestizaje, que se contrapone a una pureza aristocrática inexistente o pura y exclusivamente fraguada. Eso es lo que estoy diciendo. No lo es. Se encubre. Ahí hay algo, digo, de crítica justamente al supuesto de la pureza o al escrúpulo de la pureza, ¿no? Incluso hasta sus formas religiosas más potentes. En lo que señalás del sistema de la eticidad, yo creo que lo que encuentro, en principio, encuentro muchas cosas, ¿no?, que las hemos compartido, pero en torno a tu reflexión diría que me parece interesante ver cómo desde el desarrollo del sistema de la eticidad, lo que se pone en primer momento de manifiesto, justamente por incluir a la intuición, es decir, a la naturaleza, y en todo caso a la espacialidad de la naturaleza como primera potencia, influencia schellingiana, lo hemos visto en todo caso, implica mostrar la génesis natural de la eticidad, es decir, del sujeto viviente en su inteligencia. Es decir, que la comunidad es anterior, en este sentido, de la eticidad, es anterior al surgimiento del sujeto de la Gesellschaft, es decir, de la sociedad, de la Bürgerliche Gesellschaft, es decir, anterior al surgimiento del sujeto. Es decir, que antes de ser sujetos, somos sujetos ligados al derecho de propiedad. Ya contamos con toda una cantidad de cuestiones ligadas a la vida misma, a la vida cotidiana, a los vínculos, etcétera, etcétera. Es decir, que el sujeto de la sociedad civil aparece como una abstracción. La abstracción de la propiedad se lleve puestos en sus bolsillos los vínculos que surgen de la relación y del desarrollo de la potencia natural del sujeto inteligente, ya eso es un problema. Quiero decir, y me parece muy interesante poder retomar desde ese texto esta dificultad. Quiero decir, ¿cómo juega esto en lo que sería una dialéctica, digamos, de la ambigüedad o una dialéctica que tiene en sí misma el espacio como predominante respecto del tiempo? Me parece que tiene que ver con empezar a descubrir también diferentes formas de negatividad. ¿Mm? Diferentes formas de negatividad. Pensar la negatividad en el espacio, cuando incluso la historia no ha sido más que la lucha por el espacio. Con lo cual, si hay algo que le ha dado sentido a la historia, ha sido el espacio. Con lo cual, ahí ya hay todo un circuito dialéctico de negatividad
que en definitiva puede empezar a darnos algún fruto en la medida en que podamos invertirlo, poner un giro ahí. Y comprenderlo no solo en la experiencia de las comunidades aborígenes, en las cuales me parece bien buscar un aprendizaje en de diferentes modos de comprender el vínculo con la tierra y la naturaleza, sino también de empezar a pensarlo en lo que es nuestra cotidianidad y sobre todo, diría, nuestras modas, o mejor dicho, nuestras formas naturalizadas, diría, y ya preconcebidas de establecer formas de trabajo y tantas otras cosas. Parece que la reflexión va muy, muy de fondo, porque también me parece que es necesaria una transformación de fondo en ese sentido, ¿no? Pero creo que ya estoy... queda el ángel maraquero, que bueno, sí, es una figura muy, muy interesante. Insisto, es solo en el límite entre Brasil y Paraguay y Argentina, por allí andaría Carpentier. Sería alguna misión jesuítica que ha quedado allí derruida, lo que quiere decir que son los templos construidos por los mismos indígenas y que algún indígena justamente sumó el ángel maraquero al conjunto de los ángeles músicos. Pero sí, bueno, hay más, pero dejémoslo para otro día. Jorge, te agradezco muchísimo por la conferencia y por la conversación tan rica. Gracias a quienes se han sumado aquí a Zoom y gracias también a quienes nos hayan seguido por el canal de YouTube. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.